En esta época empieza a surgir una especie de sentimiento de orgullo francés. Los franceses han quedado con el peso de haberse hecho cargo de las cruzadas. Aunque no solamente fueron ellos, también han participado italianos, alemanes, ingleses e incluso los españoles están luchando una propia cruzada en la península ibérica. Pero mayormente fueron los franceses los que participaron de las cruzadas y han quedado con esa fama de cruzados. Al no existir más los bárbaros salvajes en Europa, hasta ahora solamente existe la idea de ser un civilizado cristiano o un infiel, un musulmán o un judío. Aún no existe esa idea nacional que empezará a formar los países en un futuro, pero a esto se le empieza a sumar una nueva idea, la idea del francés y de estar orgulloso de serlo. Culturalmente hablando, los franceses se empiezan a diferenciar del resto de los europeos. No es que no existen las nacionalidades o las etnias, pero hasta ahora tampoco existía el hecho de estar orgulloso de venir o de pertenecer a un país o a una nación, como en el caso de los franceses. Esto es algo que les pasará mucho tiempo después a los españoles, cuando se vuelvan una potencia en el siglo XVI, y aún más tarde a los ingleses, en la era isabelina, de la reina Isabel. A los italianos y a los alemanes les va a tocar muchos siglos más tarde, pero este es el momento de los franceses. Francia se está volviendo una nación muy importante y empezará a rivalizar con los dos mayores poderes cristianos que existen en Europa, la Roma papal y el Imperio, que es lo que se conoce como el Sacro o Sagrado Imperio Romano Germánico. Es una especie de imperio feudal, un imperio de naciones alemanas o naciones germanas que están unidas bajo una sola corona imperial, aunque solo de cultura, de geografía, porque la realidad es que este imperio no es como la antigua Roma, no está unificado, el emperador no domina todo lo que es el Sacro Imperio, solamente tiene la corona para representar a los alemanes o a los germanos, pero de ningún modo se trata de un imperio centralizado, es más bien un imperio feudal. De hecho, no existe el ejército del imperio. Se podría decir que cada emperador tiene su ejército, y cada emperador es nombrado de una familia distinta y solamente controla el territorio de su propia familia, pero no todo el territorio imperial en sí mismo. Y así como no existe el ejército del imperio, tampoco existe la administración de todo el imperio. Cada feudo, cada reino que existe dentro de este imperio se administra por sí mismo. Incluso culturalmente no son todos iguales. El nuevo rey de Francia pasa a ser el hijo de Luis VIII, Luis IX. A este rey Luis IX lo apodarán como Luis el Santo, debido a que prohíbe las guerras privadas, las guerras entre los feudos que vienen asolando a toda Francia desde hace muchos años. Y su gobierno decide centrarse más en lo político que en lo militar y las conquistas. Se reforma y se da un cambio a la justicia, también a la educación e incluso a la arquitectura, en una época en donde ya está dominando el arte gótico. Se está expandiendo por todo el reino con enormes y muy bellas catedrales góticas que impactan a todo aquel que las ve, pero no todo es color de rosas. En esta época se vuelve muy potente la persecución a los judíos, más que por parte de la corona como tal, por parte de la cristiandad liderada por el Papa de Roma, la cual está totalmente apoyada por la corona francesa. Se queman miles y miles de libros judíos, además de que también se encarcela a cientos de ellos. Luis IX es todo lo contrario a un caudillo bárbaro, más bien es un rey caballero e ilustrado. Entiende que la sociedad europea, a pesar de haber sido cristianizada, aún arrastra costumbres que son demasiado bárbaras, como por ejemplo el sistema judicial de las ordalías o los juicios de Dios. En este sistema, si había algún problema que no era resuelto por otras vías, el juicio de alguien podría quedar a merced de una ordalía, lo cual es demasiado irracional, ya que se somete al acusado a una brutal tortura, y en caso de que sobreviva, se considera que es el propio Dios el que cree que es inocente y el que quiere que siga viviendo.
Luis IX es un monarca cristiano, pero él es racional, no cree en la irracionalidad bárbara, más bien cree en la lógica, y por ello termina prohibiendo las ordalías, además de que introduce la presunción de inocencia para los procedimientos jurídicos. Poco a poco, Francia irá dejando atrás aquella época oscura del Alto Medieval. A este país aún le queda mucho camino por recorrer, pero también es cierto que ha avanzado bastante y sus ciudades son cada vez más coloridas. La arquitectura también va cambiando, empieza a notarse cada vez más fuerte el gótico y las artes también empiezan a ser patrocinadas por nobles e incluso por el propio rey. La población también se incrementa y hay cada vez más mercados, cada vez más hogares, cada vez más edificios. Las clases sociales también han crecido. Hay cada vez más y nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de vivir, profesiones nuevas a las que dedicarse, unas profesiones que antes ni siquiera existían. Todo esto le valdrá el apodo al reinado de Luis IX como el siglo de oro de San Luis. El reinado de Luis IX es relativamente pacífico, o al menos más pacífico que muchos de sus antecesores, y París se está convirtiendo en uno de los centros europeos más importantes, a nivel artístico, a nivel de intelectuales, a nivel cultural y también a nivel de devoción religiosa, puesto a que hay iglesias por todos lados. Además empiezan a construir las primeras universidades. Luis IX se gana de una fama de caballero cristiano, devoto y justo. Es algo bien reconocido en toda Europa, y es por ello que se lo elige muchas veces como árbitro en disputas entre gobernantes europeos. Además de que para muchos se convierte en una especie de modelo a seguir de cómo debe ser un gobernante cristiano de la época y cómo tiene que comportarse, cómo tiene que gobernar. En Inglaterra, la relación entre la nobleza y la corona es muy similar a lo que sucede en Francia. Si bien Inglaterra sí es una nación unificada, también se desatan conflictos civiles armados todo el tiempo. Esto ha provocado que en el año 1215 se cree la Carta Magna, en el año 1258 las provisiones de Oxford y las provisiones de Westminster en el 1259. Todos documentos oficiales que garantizan limitar el poder del monarca para evitar que se vuelva demasiado poderoso y que se vuelva incontrolable. Para que estos documentos sean completamente válidos, tienen que ser revisados por Roma, por el Papa Romano. Esta época es así, y aunque el Imperio Romano y su glorioso poder ya no existen, sí existe esta cultura de que Roma es una especie de autoridad legal en toda Europa. El problema es que los varones ingleses no confían en darle el poder de esta decisión a un gobernante que se encuentre tan lejos de Inglaterra, como lo es el Papa de Roma. Por ello, Enrique III y los varones ingleses solicitan el arbitraje del rey de Francia, Luis IX, aunque esto es un error por parte de los nobles ingleses, puesto a que cuando el rey de Francia actúa como mediador en este conflicto, a finales del 1263, pronuncia su veredicto y se declara como un firme partidario del poder monárquico, es decir, dice que Enrique III debe recuperar la plenitud del poder y de su soberanía. Ya se ha visto que la corona francesa, con tal de consolidar su poder monárquico en toda Francia, luchará contra feudos y también contra organizaciones poderosas, cuyos miembros puedan ser considerados como infieles por la élite católica, ya sean judíos o también los cátaros. También han luchado contra los musulmanes en Tierra Santa, y algunos nobles franceses se han hecho con territorios en el Levante Mediterráneo. Pero esto no significa que la corona no luchará contra los cristianos católicos en Francia por consolidar su poder. De hecho, justamente pasará eso mismo, y esta lucha la encarnará un monarca que será el más poderoso de todos los reyes capetos de Francia, alguien que será conocido como Felipe el Hermoso o Felipe el Bello. Será el cuarto Felipe de la dinastía Capeta y es el que más poder tendrá de toda esta familia monárquica.
llevará la lucha por consolidar el poder monárquico a niveles mucho más allá que sus antecesores,